Hola, soy Luis G. Martín, soy escritor. ¿Quiénes son tus referentes literarios? Yo creo que ya están muy dispersos. Casi cuando uno habla de sus referentes literarios, habla de los referentes literarios de su juventud, de su inicio, que en mi caso fueron bastante heterogéneos. Julio Cortázar, Borges, la literatura del boom en general, luego Dostoyevsky, Clarín y Alejandro Dumas. Pero a partir de un determinado momento yo creo que los referentes literarios de un autor se van metabolizando consigo mismo, y hay autores que le impresionan, que le marcan, pero ya no dejan unos rastros tan claros y tan nítidos. ¿Qué obras LGTB recomiendas? Podrían ser interminables, puesto que hay mucha literatura que ha hurgado en el sentimiento homosexual, casi siempre de manera oculta, pero que se puede rastrear. Para concretar, yo pondría sobre la mesa 4 nombres muy clásicos. Uno, el poemario de Luis Cernuda, La realidad y el deseo, las obras completas de Luis Cernuda, que fue engordando, que se titula La realidad y el deseo, y que me parece que sigue siendo una obra cumbre de la literatura homoerótica. En segundo lugar, Marguerite Yourcenar, concretamente Memorias de Adriano, pero también Alexis o el Tratado del Inútil Combate, y también todo lo que es su literatura memorialística. Y me parece que Marguerite Yourcenar es una de las escritoras más inteligentes dentro de este ámbito. Oscar Wilde, sobre todo el De Profundis, es probablemente el primer aldabonazo de literatura homosexual resistente. Y quiero citar también a Eduardo Mendicuti, que es el gran autor español que ha jugado con la tradición, con el humor, con el lenguaje, y que tiene una ingente obra homosexual. ¿Qué películas o series LGTB recomendarías? También la lista podría ser mucho más interminable, quizá, porque en el cine sí que se han producido en las últimas 4 décadas, 5 décadas, un número muy alto de películas maravillosas que trataban los problemas desde distintos puntos de vista del mundo gay. Voy a mencionar un par de ellas o tres. Milk, el famoso biopic del activista americano asesinado, el luchador por los derechos políticos y sociales de los gays. Pride, que es una película británica de hace unos años, también muy política, en la que los sindicalistas y los homosexuales, dos espacios oprimidos, se encuentran. Maurice es una película, uno de los clásicos que a mí me marcó de joven cuando la vi. Y respecto a series, que no veo muchas, la única que yo recuerdo con cariño de temática LGTB es Looking, esta película que tuvo solo una temporada, creo recordar, y que recorre la vida de un grupo de amigos de la comunidad gay de San Francisco. ¿Cómo piensas que está el panorama de la literatura LGTB y cómo ves su desarrollo? El panorama de la literatura LGTB es uno de los temas recurrentes de los que nunca se acaba de salir. ¿Cómo lo veo yo? Bueno, lo veo en descenso, por fortuna. Yo siempre he creído, todos hemos creído siempre, que a medida que se aumentara en derechos, se aumentara en normalidad, la literatura, sobre todo una parte de la literatura que a lo que se dedicaba era a la reivindicación del dolor o a la expresión del dolor, acabaría extinguiéndose o achicándose. En ese sentido, por ejemplo, la literatura que todavía está creciendo más, la literatura lésbica frente a la literatura gay, bueno, por razones de acomodo histórico y de distintos tempos
liberación. Yo creo que seguirá habiendo, por supuesto, literatura en la que haya personajes protagonistas y con vidas perfectamente homosexual, pero que no podrán ser calificadas como literatura LGTBI porque el conflicto no estará ahí, sino estará en otro lado. Creo, pero esto es un debate eterno del que nunca acabamos de salir. ¿Qué fue lo que más te cautivó de La fuente envenenada? Es ese punto de ingenuidad que acaba siendo literariamente muy gozosa. Ese planteamiento enrevesado para contar algo muy simple. Esa forma de ocultar queriendo desvelar. Muchas veces se ha dicho, yo no estoy especialmente de acuerdo, pero muchas veces se ha dicho que la literatura crece cuando se tiene que enfrentar a pies forzados, a la censura, que es el pie forzado más grande, a un tema en concreto que a uno le ofrecen para escribir, etcétera, etcétera. Y en La fuente envenenada, esa obligatoriedad que siente el autor de contar las cosas así es, a mi modo de ver, uno de sus grandes encantos. Y luego, evidentemente, la trama, el desarrollo literario y toda una serie de simbología mística que aparece en ella. ¿Crees que pensar que Sordelo y Jorge eran solo amigos es una interpretación correcta? Yo no creo que sería una interpretación válida la de que los dos protagonistas de esta novela son solo amigos. Es evidente que no son solo amigos, es evidente que son amantes que no pueden amarse, amantes que viven en un mundo en el que tienen que renunciar a eso y que por lo tanto tienen que sublimarlo y atender a mujeres o a disimulos sociales para esconderlo. Basta ver, por si alguien tiene dudas filológicas, basta ver la biografía de su autor para comprobar que lo que se cuenta en esta novela tiene en buena medida que ver con lo que fue su propia ocultación de amores homosexuales. O sea que no sería una interpretación correcta, aunque en literatura realmente cualquier cosa que resulte coherente a un lector desinformado, a un lector que cae en sus manos el libro, a mí me parece bien. Es comprensible que en el siglo XIX la temática LGTB no fuese explícita. ¿Tú piensas que a día de hoy es contraproducente hacer una historia criptogay? Esta es una pregunta muy complicada. Yo creo que sí, que es contraproducente, pero contraproducente no sé si es la palabra correcta. Yo creo que es estúpido, yo creo que es innecesario, salvo que intervenga la ironía. A mí sí me gustaría leer una obra cripto-gay escrita en 2020 en la que realmente no haya ese cripto, sino que se esté jugando con la ironía. Pero a estas alturas, en las sociedades en las que vivimos, en las que uno puede permitírselo, no estoy hablando de otras sociedades en las que a lo mejor la situación es la misma que tenía este autor cuando escribió La fuente envenenada, o nosotros en otras épocas. En nuestra sociedad es absolutamente inútil y yo diría que hasta inmoral escribir novelas escondidas. Yo creo que la literatura tiene un compromiso con la verdad, tiene un compromiso con la verdad del propio autor y no debe refugiarse ni huir de conflictos que no forman parte de la literatura, sino que forman como mucho parte de la vida. ¿Qué consejo le darías a los nuevos escritores LGTB? Pues yo diría que el mismo consejo que le doy a cualquier escritor de cualquier perfil que esté empezando. No se puede escribir nunca contra uno mismo. Lo que uno escribe contra uno mismo, por fuerza,
es insincero y por lo tanto es malo. Es mucho mejor hacer algo sincero con limitaciones que imponerse un estilo, unos objetivos que no se corresponden con lo que uno es. Esto no quiere decir que un escritor LGTB deba sentarse a escribir una novela LGTB ni nada que se parezca. Es muy libre de hacer lo que quiera, pero lo que sí que tiene que hacer es obedecerse a sí mismo, es decir, no negarse a sí mismo a la hora de escribir. Para negarse uno mismo hay muchas actividades en la vida, desde el trabajo que uno hace para tener una nómina o unos ingresos, hasta renuncias obligadas o elecciones que dejan al lado otras cosas. La literatura es algo serio y uno puede elegir entre no hacerla o hacerla con todas las consecuencias, y esas consecuencias implican no escribir contra uno mismo.